Nunca le digas esto a un perro. Hola, gato macabro. Tengo algo muy aterrador que compartirte. Esto que sucedió fue algo que me dejó sin palabras y por mucho tiempo no pude dormir tranquilo. Pocas veces he contado esta historia, ya que a quienes las he relatado no me creen. Dicen que lo imaginé, pero al ver tus videos me di cuenta de que muchos viven anécdotas paranormales con sus mascotas, y por eso me animé a contarte mi experiencia. Porque yo sé que tú, gato macabro, y que la comunidad macabra sí me van a creer. Vivo en un departamento en la colonia Narvarte Poniente de la Ciudad de México. Un día llegué a casa cansado después de un largo día de labores. Mi perro, un pastor alemán, siempre me había recibido saltando sobre mí. Ese día estaba muy cansado y no tenía muchas ganas de salir, pero por mi salud y la salud de mi mascota lo hice. Llegamos al parque y decidí dejarlo andar libremente por el lugar. Mientras veía a mi perro divertirse, me senté un momento en una de las bancas del parque. De pronto, un niño se paró a mi lado. Observaba con una gran sonrisa a mi perro. Me volteó a ver y me dijo: ¿Ese es tu perro? Le contesté que sí, que era mi mascota, y me dijo algo que me sorprendió mucho. ¿Sí sabes que tu perro puede hablar? Era evidente que la imaginación de aquel niño era grande y yo no iba a destruirla, así que sonreí y le dije que no sabía. El niño dio media vuelta y sin dejar de sonreír me dijo: mi perro me dijo que el tuyo es de los que hablan. Me extrañé y, con curiosidad, le pregunté qué podía hacer para que mi perro hablara. Él simplemente me dijo: pues pregúntaselo. Si son de los que habla, te va a contestar, porque no todos los perros pueden hablar. El niño dio media vuelta y se fue. Volteé a ver a mi perro y noté que me observaba como si supiera que estábamos hablando de él. Él se dio cuenta de que lo estaba observando y siguió haciendo lo suyo. Al regresar a casa me quedé con la idea de lo que el niño me dijo y en forma de juego vi a mi mascota fijamente y le pregunté: ¿tú puedes hablar? Repentinamente la actitud de mi perro cambió. Se quedó viéndome directamente a los ojos un instante, dio media vuelta muy serio y se alejó de mí. Se fue a su tapete y tras dar varias vueltas se acostó. Fue muy extraño, pues no suele actuar así. Siempre que le hablo, se alegra y juguetea. En ese momento no le di importancia y me fui a dormir. Pasaron las horas y estaba profundamente dormido cuando escuché que en la cocina se cayó algo. Me levanté de inmediato y con precaución me dirigí hacia allá. Al pasar por el lugar del perro, observé que no estaba. Al llegar a la zona de la cocina vi que todo estaba en su lugar, pero mi perro no aparecía, lo cual se me hizo muy extraño. Le grité y, muy tranquilo, el perro salió de una de las habitaciones vacías. Me vio, pero no se acercó. Fue a acostarse a su tapete como si yo fuera un completo desconocido. Al día siguiente, cuando llegué del trabajo, abrí la puerta de la casa. Pero en esta ocasión mi perro no llegó a recibirme. Me sorprendí y le hablé. Por mi mente pasó que tal vez estuviera enfermo, pero de nuevo salió muy tranquilo de la habitación y me observó sin hacer un solo movimiento. Le hablé para que se acercara y le mostré su correa indicando que era hora de salir, pero me ignoró y fue a acostarse. Era evidente que algo estaba sucediendo. Preocupado, le marqué a un amigo que es veterinario para que me dijera qué le podría estar pasando, y me dijo que muy probablemente le faltaba energía. Lo más seguro era por su avanzada edad, aunque no me cuadraba esa idea, pues mi perro aún era muy activo. Decidí agendar una cita al día siguiente para que pudiera revisarlo. Esa tarde nos salimos. Ya por la noche me acosté pensando en mi perro, deseando que no fuera nada grave lo que le sucedía, y traté de dormirme. Al pasar los minutos, estando todo en silencio, escuché como si abrieran la puerta, seguido de unos pasos. Me asusté, pues eran bastante claros los sonidos, más aún pues no me había dormido por completo. Temeroso, tomé un palo de escoba y en silencio salí de mi cuarto. Entre la oscuridad, vi que la puerta de la casa estaba abierta. No había nadie, ni rastros del perro. No podía creerlo. Tal vez el perro se había salido, pero era imposible, pues estaba cerrado con llave. Al pasar por el pasillo,
Escuché unos pasos detrás de mí. Estaba paralizado del terror. Al dar media vuelta, vi que alguien pasó a gran velocidad y salió de la casa. Le grité a mi perro para que me ayudara, pero este nunca salió de donde estaba. Fui a cerrar la puerta y la aseguré. Al dar unos pasos escuché que trataban de abrirla y al no poder, comenzaron a patearla. Les grité que quién era y qué era lo que querían, que si no se iban iba a llamar a la policía, pero solo obtuve como respuesta una leve risa burlesca. De pronto escuché una voz entrecortada que me dijo: Alfredo, quería saber si podía hablar. La respuesta es sí, y no solo eso. Golpearon fuertemente la puerta, seguido de unos pasos que se alejaban y una aterradora risa. Todo se quedó en total calma. Yo estaba temblando de miedo y esperé hasta la mañana para abrir la puerta, la cual tenía marcas de arañazos. Desde ese día mi perro desapareció y nunca más he vuelto a verlo. En ocasiones, cuando regreso a casa, logro escuchar sus pasos como cuando venía a recibirme al llegar del trabajo, pero no está. Incluso en algunas noches también lo escucho andar por la casa. No sé si solo son mis recuerdos o en verdad mi perro está ahí y viene a visitarme. Las brujas que tomaban forma de gatos. La historia que te comparto, gato macabro, es lo más aterrador y triste que he vivido. Hace 27 años mi hermana dio a luz a su segunda hija, una pequeña muy adorable que nos trajo alegría a toda la casa. Mi hermana nunca quiso bautizar a las niñas y mi mamá jugueteaba diciéndole: «Mija, bautiza a esa niña, o las brujas se la van a llevar». Todos nos reíamos. Al fin y al cabo, era una broma. La bebé tenía 3 meses y todavía no la habíamos bautizado. Desde que nació, las lechuzas se paraban en el árbol y venían hacia nuestra casa. La bebé no paraba de llorar hasta que se iban. No fue hasta una noche que empezamos a sentir un sueño muy pesado. Ese fue el día más doloroso para nuestra familia. Recuerdo que mi hermana tenía la costumbre de dormir con la ventana abierta. Aquella noche me sentí rara. Tenía un mal presentimiento. Sabía que estaba dormida, pero no podía despertarme y me dolía mucho el pecho. Entre sueños, podía escuchar a mi otra sobrina pedir ayuda. Gritaba que unos gatos se comían a su hermanita. Por más que intentaba despertar, no lograba hacerlo. Después de varios minutos logré levantarme. Corrí a la habitación de mis sobrinas y, cuando llegué, lo que vi me destruyó el alma. Nunca olvidaré aquella imagen. Mi hermana ya estaba ahí y tenía cargada a mi sobrina, pero la bebé no reaccionaba. En todo su cuerpo tenía marcas muy extrañas, moretones, rasguños y marcas de dientes. La bebé tenía el rostro pálido, sus ojos ya no tenían brillo y su pequeño cuerpo no se movía. Intentamos darle primeros auxilios, pero no funcionó. Mi hermana gritaba desesperada y preguntaba qué le había pasado a su hija. Mi otra sobrina le gritaba que algo entró por la ventana. Dijo que varios gatos se lanzaron contra la bebé y empezaron a lamer todo su cuerpo, mientras que al mismo tiempo le enterraban las uñas. Le pedimos ayuda a un vecino y nos llevó al hospital. Recibieron a mi sobrina en urgencias, pero lamentablemente ya estaba muerta. Mi cuñado llegó poco después, se derrumbó, abrazó a mi hermana y no dejaba de preguntarle qué era lo que había pasado. Le cuestionaba por qué su hija estaba llena de moretones y rasguños. Fue la experiencia más horrible que hemos vivido. Mi cuñado y mi hermana lloraron muchísimo. Él jamás creyó lo que vivimos ese día y culpó a mi hermana por todo lo ocurrido. Fue muy difícil superar aquello. Lo que nos llenó de impotencia es que el doctor no supo explicar el motivo del fallecimiento. Dijo que la niña no tenía sangre en su cuerpo, como si lo hubieran drenado. Añadió que simplemente no tenía sentido y que jamás había visto un caso como ese. A pesar de los estudios que realizaron, los doctores decidieron cerrar el caso diciendo que había sido muerte de cuna. La niña mayor insistía con lo mismo.
Los gatos entraron y se llevaron el alma de mi hermanita. Nos contó con más detalle. Dijo que pidió ayuda y que nadie la escuchó. También nos dijo que para ayudar a su hermanita golpeó a varios gatos con el recogedor, pero no la soltaban, hasta que golpeó a uno tan duro que la dejó y corrió. Fue en ese momento cuando su mamá y yo despertamos. Mientras nos decía eso, fuera de la casa se escucharon los maullidos de varios gatos que, poco a poco, se transformaron en risas burlonas. Salimos a revisar, gritamos, maldecimos a aquellas cosas y lloramos. Durante muchas noches aquellas risas nos atormentaron. Mi hermana y su hija no lo superan. Las he escuchado llorar al acordarse. No estamos seguros de si fue una bruja o varias, pero de ser así, espero que el karma se encargue de ellas. Ustedes sabrán si me creen o no. Solo les pido respeto. Es un tema que aún duele hoy en día. Mi perro actúa extraño. Hola, gato macabro. Soy fan de tus videos y muero de miedo con ellos. Te vengo a contar algo que me pasó hace aproximadamente 6 meses. Mi mamá trajo a casa un perro de tamaño muy grande. Dijo que lo había encontrado en la calle, que se le hizo lindo y decidió quedárselo. La verdad era un perro muy bonito, pero su tamaño era gigantesco. Su mirada era vacía y daba mucho miedo. Lo tuvimos por 5 meses y todo iba bien, hasta que empezó a actuar extraño. Su comportamiento no era normal. Ese perro se levantaba en 2 patas sin perder el equilibrio y eso daba mucho miedo. A pesar de su tamaño, duraba mucho tiempo de pie y era muy aterrador. Un día logré tomarle una foto y se dio cuenta. Me vio fijamente y su mirada era casi humana. Me dio tanto terror que salí corriendo. Desde aquel día actuaba diferente y nunca más fue el mismo. En una ocasión, mientras dormía, escuché como si alguien susurrara en la sala. Eso me puso inquieto. Pensé que alguien se había metido a la casa. Me armé de valor y decidí investigar. Abrí la puerta lentamente y vi a mi perro parado en 2 patas. Hablaba con lo que aparentaba ser una sombra, pues no lograba distinguir los rasgos de aquella aparición. Estaba petrificado de miedo, pero quise ver más por curiosidad. Así que abrí más la puerta y ésta rechinó. El perro notó que lo estaba viendo y me miró de una forma muy escalofriante. Yo cerré la puerta con seguro. El perro comenzó a golpear fuertemente. No pude soportar aquello y comencé a llorar. Después me desmayé. Lo que pasó en los días siguientes jamás lo olvidaré. Un día mi familia tuvo una salida, pero me dejaron a cuidar la casa. Me quedé con ese perro a solas. Fueron 3 días. Desde el primer momento sentí que no estaba solo en la casa. Aunque sabía que era nuestro perro, algo dentro de mí me decía que no debía confiarme. En la primera noche escuché cómo mi perro golpeaba la puerta muy fuerte. Quería entrar, pero yo solo aguanté y me puse los audífonos para no escuchar. A la segunda noche, eran las 3 de la madrugada cuando me disponía a dormir, y entonces oí que la tele se encendió. Fui muy despacio, abrí la puerta y era mi perro viendo la tele. Estaba sentado de una forma muy aterradora, como si fuera un humano. Él volteó a verme con una mirada que me dejaba claro que aquella cosa era todo menos un perro. Así que salí corriendo y me encerré en mi cuarto. El tercer día, tuvieron lugar los sucesos más aterradores. Aquella noche lluviosa escuché nuevamente susurros por toda la casa. Juro por mi vida que sonaba como si estuviera haciendo una especie de ritual. Me acerqué a la puerta intentando escuchar aquellos rezos, pero esta vez el miedo era tanto que decidí no salir de mi cuarto. Aquello se detuvo alrededor de las 3:30 de la madrugada, momento en que pude escuchar con claridad cómo se abrían las puertas de mi casa. Hubo un momento de caos, las cosas se rompían, y en ese instante pensé que iba a morir. Tocaban la puerta al punto de que parecía que se iba a romper. Puse todo lo que pude en ella para que no se abriera. Jamás en mi vida olvidaré aquel miedo tan grande. Perdí el conocimiento. Al otro día, cuando desperté, la casa estaba en silencio.
No había ladridos ni pasos, no había nada. En el centro de la sala había un círculo con velas y lo que parecía ser claramente un ritual satánico. Ese perro desapareció y de él no hemos vuelto a saber nada, pero lo que pasó aquel día nos persigue, pues desde entonces raros sucesos le ocurren a mi familia. Hemos llamado a sacerdotes para bendecir la casa, pero hasta el momento las apariciones solo han aumentado. No sabemos lo que va a pasar, pero si me lo permites, te seguiré manteniendo actualizado. De antemano, gracias Gato Macabro por leer mi historia. La piel del perro. Hola Gato Macabro, me llamo Luis, soy un suscriptor muy amante de tus videos y quiero contarte mi historia. Yo soy de Argentina, Santa Fe. Esta historia ocurrió hace como unos 4 o 6 meses. Mi mamá y yo amábamos mucho a los perros y a los gatos, pero lo que nos pasó hizo que nunca más quisiéramos tener mascotas. Todo comenzó cuando estábamos caminando por el parque y nos encontramos un perro. Creo que era raza bulldog o dogo argentino, pero no sé cuál exactamente. Justo estábamos hablando de la posibilidad de tener un perro y ese nos pareció muy bonito, así que decidimos llevarlo a casa. Ese fue el error más grande que cometimos en la vida. Al llegar a casa con el perro, mi hermano, quien solo tiene 3 años, observaba al animal fijamente, sin despegarle la mirada ni un segundo. Cuando el perro entró a la habitación, mi hermano lo apuntaba de manera extraña y casi al punto de las lágrimas. Jamás había visto a mi hermanito comportarse de esa manera. Siempre era muy apegado y amigable con los animales. Nos pareció muy extraño, pero pensamos que era porque le tenía miedo al perro debido a su tamaño. Pasaron los días y todo iba normal. En aquel tiempo le estaba enseñando a hablar a mi hermano y jamás olvidaré las palabras que aquel día pronunció. Dijo que el perro era malo. Lo hizo con dificultad al hablar, apuntando hacia ese animal nuevamente. Pensé que le tenía miedo por su tamaño tan grande. Aquel animal siempre se quedaba fuera de la casa, pero ese día, al voltear al lugar donde señalaba mi hermano, noté que el perro había abierto la puerta de la casa y había entrado. Me asusté un montón porque nunca le enseñamos trucos, ni mucho menos lo dejamos entrar. Quedé petrificado de miedo y aún así lo saqué. Cerré la puerta con llave e intenté engañarme, pensando que quizás lo había dejado entrar sin darme cuenta. Mi mamá había ido de compras, así que cuando llegó le pregunté si cuando ella se fue había dejado entrar al perro y me dijo: «No, cielo, lo dejé afuera cuando me fui a comprar». Quedé petrificado. No dejaba de pensar en las palabras que me dijo mi hermano. No podía dejar de pensar en ese perro. La mañana siguiente fue cuando ocurrió algo horrible. Me levanté tranquilo y sin hacer ruido. Mi cuarto y el de mi mamá estaban casi juntos y se escuchaba hasta el ruido más mínimo. Por eso me levanté con cuidado y me fui a la cocina para hacer un café. En eso, escuché unos susurros saliendo de fuera de la casa y solo capté una parte del diálogo que decía: «Ya se despertó». Me quedé atónito con lo que claramente escuché. Fui a ver la puerta y el perro miraba fijamente la cerradura. Pude notar que me observaba. Agarré mi café y me fui a mi cuarto, donde me quedé hasta que mi mamá se levantó. Al verme, me preguntó qué me pasaba, pues se le hizo extraño, ya que siempre voy a tomar mi café a la mesa de la cocina. Con una mirada perdida, le dije que el perro me estaba mirando de forma muy extraña desde la cerradura de la puerta. Mi mamá me dijo que eso era por mirar muchas historias de miedo sobre perros. Yo suelo mirar tus historias con ella, Gato Macabro, y por eso me decía que estaba sugestionado de tantos relatos, así que no le dio importancia. Ese mismo día por la noche fue cuando todo se pudrió. Estábamos comiendo tranquilos. Hacía media hora que habíamos sacado al perro de la casa, pero cuando nos dimos cuenta, el animal estaba adentro. Nos asustamos y pensé que mi mamá lo había dejado entrar de nuevo, pero ella me dijo que no. Lo volvimos a sacar y de repente, mientras comíamos, se escuchó un murmullo que decía: ¿Les asusta mi presencia? Luego se escuchó una risa maliciosa detrás de la puerta.
Mi mamá y yo rápido agarramos a mi hermanito porque estaba intentando abrir la puerta. Aquella risa era cada vez más fuerte y, de repente, se detuvo. Mi mamá llamó a la policía. Cuando llegaron, encontraron restos de piel del perro en el patio. Estando ellos allí, se escuchó la misma risa maliciosa detrás de la casa. Rápido fuimos a ver, pero no había nadie. El perro había desaparecido y hasta ahora no lo hemos vuelto a ver. Pero a veces cuando estoy solo, siento que alguien o algo me mira desde la cerradura y vuelvo a recordar aquella risa y la voz de aquel perro. La bruja que se cobró el golpe. La siguiente historia es enviada por Andrea Rodríguez desde Tamaulipas. Ella nos cuenta lo siguiente. Hola, gato macabro. Esta historia me la contó mi papá y hasta la fecha, cuando la recuerda, se queda pensativo, como si todavía no pudiera entender bien qué fue lo que pasó aquella noche. Mi papá es trailero desde hace muchos años, ha manejado por carreteras solas, brechas, por tramos donde no hay señal. Él no era una persona que creyera en cosas paranormales. Siempre ha dicho que en la carretera pasan cosas raras, sí, pero que muchas veces tienen explicación. Que a veces el sueño y el cansancio juega con la mente de las personas. Pero hubo una vez que algo le pegó al camión, y eso sí no supo cómo explicarlo. Dice que iba manejando de noche por una carretera casi vacía. No había mucho flujo de autos, de hecho, llevaba rato sin ver a nadie pasar. El camino estaba oscuro, apenas iluminado por faros del camión y por una que otra señal vieja en la orilla. Todo iba muy relajado, hasta que de repente sintió un golpe fuerte del lado del conductor. No fue una piedra que pegó contra la lámina, tampoco una rama golpeando el camión. Fue un impacto fuerte, como si algo grande se hubiera estrellado contra el costado del camión. Mi papá se asustó, pero alcanzó a controlar el volante. Como no venían carros atrás ni adelante, se orilló para revisar. Apagó un momento el motor, dejó las luces encendidas y se bajó con cuidado. Al principio no pudo ver nada, solo la carretera vacía. Pero luego, cerca del costado donde había sentido el golpe, notó algo en el suelo. Dijo que se veía como si hubiera brasas regadas, puntitos rojos brillando bajitos sobre el pavimento y entre la tierra. No era un fuego como tal, pero parecía algo caliente, como carbón prendido a punto de apagarse. Se acercó un poco sin entender, y entonces revisó la parte del camión donde había pegado aquello. Fue ahí cuando quedó bastante impactado, pues en el camión había sangre. No mucha, pero sí lo suficiente para saber que algo vivo había golpeado en esa parte. Se veía embarrado en la lámina, justo en la zona del impacto. Mi papá pensó que tal vez había atropellado a algún animal, aunque no tenía sentido, porque no vio ningún animal cruzarse. Y si hubiera sido un animal grande, tendría que haber estado cerca, pero no había ningún cuerpo, ni siquiera un rastro de plumas o pelo. Mi papá se quedó parado unos segundos con esa sensación horrible de que alguien lo estaba mirando desde la oscuridad. No quiso revisar nada más. Se subió de nuevo, cerró la puerta y esperó un rato. Al poco tiempo pasó una patrulla. Mi papá les hizo señas y los policías se detuvieron. Les contó lo que había pasado, que algo le había pegado al camión y que había sangre. Los policías se miraron entre ellos, pero no se sorprendieron tanto como él esperaba. Uno de ellos solo le dijo: «Ah, sí, váyase para adelante. Nosotros ahorita lo alcanzamos». Mi papá pensó que iban a revisar el tramo, que quizás sabían de algún accidente o de animales sueltos por ahí. Les hizo caso, arrancó y siguió manejando, esperando ver las luces de la patrulla detrás de él, pero nunca lo alcanzaron. Él siguió su camino con el cuerpo tenso, mirando los espejos cada pocos segundos, esperando ver algo salir del monte, pero no volvió a pasar nada. Solo quedó la duda y ese golpe marcado en el camión. Con el tiempo mi papá intentó olvidarlo. Lo tomó como una de esas cosas raras que les pasan a los traileros y que lo mejor era no contárselo a nadie. Pero solo unos días después le tocó pasar por la misma ruta. Esta vez no iba pensando en lo que había ocurrido. Ya era otro viaje, otra carga. Sin embargo, al llegar al mismo tramo, el camión empezó a sentirse extraño. Mi papá dice que no sabe si fue una falla,
un jalón del viento o algo en el camino, pero de pronto perdió el control. El camión se volteó. Todo pasó rapidísimo, el golpe, el ruido en la lámina, los vidrios tronando. Por suerte traía el cinturón puesto y logró salir con golpes menores. El camión quedó destruido, pero él quedó vivo. Lo extraño es que donde pasó el accidente fue el mismo tramo donde días antes había golpeado algo. Mi papá llegó a la conclusión de que aquello que golpeó no era un animal. Dice que tal vez fue una bruja, de esas que se atraviesan en la carretera convertidas en algo que uno no alcanza a ver bien. Que tal vez la lastimó aquella noche, y quizá cuando volvió a pasar por ahí, esa cosa cobró el daño que le había hecho. Mi papá sobrevivió, gracias a Dios, pero desde aquel accidente evita pasar por esa ruta, y cuando no le queda de otra, baja la velocidad y se persigna. Los usaron como ofrenda para el Estadio Azteca. Buenas noches, gato macabro, comunidad macabra. El día de hoy quiero compartirles esta historia. El primo de mi papá era albañil y estuvo trabajando en la construcción del Estadio Azteca. Según contaba, le tocó ver algo que nunca pudo olvidar. Decían que en la obra contrataban a muchos albañiles que venían de pueblitos de provincia. A varios les preguntaban si tenían familia o si alguien los esperaba en la Ciudad de México. Cuando respondían que no, los encargados comenzaban a ponerles mucha atención. Incluso les permitían quedarse a dormir dentro de la obra. Una noche el primo de mi papá también se quedó a dormir ahí, pero no avisó. Según él, se había puesto medio jarra y terminó quedándose junto a otros muchachos. A la mañana siguiente, muy temprano, vio que llegaron unos ingenieros de la construcción. Llamaron a varios peones y ya tenían lista la olla revolvedora con concreto. Entonces les dijeron que bajaran por unas herramientas que supuestamente se habían quedado en la base de los pilotes, porque ya estaban listos para comenzar el colado. Los peones bajaron sin sospechar nada, pero cuando estuvieron abajo, les dejaron caer el concreto encima. El primo de mi papá quedó paralizado, no podía creer lo que estaba viendo. Los hombres ya no pudieron salir y los ingenieros simplemente se fueron a sus lugares como si nada hubiera pasado. El día continuó de manera normal como si aquello no hubiera ocurrido. Cuando otros albañiles preguntaron por esos peones, les dijeron que se habían ido muy temprano a su pueblo. Al principio el primo de mi papá pensó que tal vez lo había alucinado por la borrachera. Quiso convencerse de que no había visto nada, de que su mente le había jugado una mala pasada. Pero unos días después ocurrió algo que le quitó cualquier duda. Le pidieron que se quedara esa noche en la obra para cuidarla, y durante la madrugada lo despertaron unos ingenieros y lo llamaron junto con otro albañil. Cuando salió, vio que la escena era prácticamente la misma. La olla de concreto ya estaba lista y todo parecía preparado para el colado. Entonces uno de los ingenieros dejó caer herramienta a propósito. Les dijo que bajaran por ella porque ya iban a comenzar el colado. En ese momento el primo de mi papá entendió lo que estaba pasando y no bajó. Dice que los mandó a chingar madre y salió corriendo de la obra sin mirar atrás. Llegó a la casa de mi abuela completamente pálido, temblando y hasta vomitando del miedo porque estaba seguro de que esa noche casi lo echan a uno de los pilares. Desde entonces nunca volvió a trabajar ahí y cada vez que hablaba del Estadio Azteca decía que bajo esa construcción había secretos que nadie se atrevía a contar. Esta es una de las anécdotas que más se cuentan sobre el Estadio Azteca, pero me gustaría saber si ustedes tienen alguna anécdota similar y si les gustaría que saliera aquí en El Gato Macabro. Si tienes una historia, recuerda mandarla a gatomacabромiedo@gmail.com y aquí estaremos contando todas las historias que nos manden. Y si esas historias tienen evidencia, serán contadas a la brevedad. Nos vemos en el siguiente episodio.